Bendecidos por el Señor, ¿cierto? Bueno, eso está muy bien. Hermanos, vamos a continuar hoy con el estudio de la carta a los Hebreos. Ya hemos avanzado bastante. Ya vamos en el capítulo 10, estamos terminando ya. Nos queda como el último tramo del capítulo 10 y verdaderamente este libro es de gran bendición para todos los que nos proponemos estudiarlo. Hoy tenemos, hermanos, un título que es bastante fuerte, ¿cierto? Bastante fuerte, así que hermanos, miren a ver, arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde. Veamos lo que dice: horrendo castigo a los que pecan deliberadamente. Yo no sé si la palabra todos entienden la palabra deliberadamente. Quiere decir conscientemente, a propósito. Sabe lo que está haciendo y a pesar de saber que es un castigo terrible, sin embargo lo hace. ¿Cierto? Eso es deliberadamente. Bueno, hermanos queridos, entonces vamos a orar al Señor un momento, una oración corta para pedir la dirección de nuestro Dios en este momento. Señor, en este momento nos presentamos delante de ti. Primero para darte gracias porque tú nos das esta oportunidad hermosa y pedimos, Señor bendito, que primero que perdonen nuestros pecados, que limpies nuestra mente y corazón, Señor, y que aunque no soy digno de presentar tu palabra, pero a ti te ha placido, Señor, y me has colocado acá. Por tanto, te ruego que tu palabra santa llegue con poder, con profundidad al corazón de cada persona. Te lo pido en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como siempre, hermanos, me gusta repetir, volver a leer, y como en este caso es un pasaje bastante corto, entonces pueden abrir su Biblia, hermanos, tener su Biblia allí abierta porque estamos estudiando esa parte, es Hebreos 10 del 26 al 31. Entonces, ya todos están ubicados, ya todos tienen abierto allí la palabra, ¿no? Entonces dice así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya se hizo todo, ya no queda nada más. Ya no tenemos que estar buscando otras cosas como las religiones que andan buscando, que haga esto, que haga lo otro, imponiéndole cargas a la gente y engañando a la gente. No, ya no queda más sacrificio por los pecados. El sacrificio perfecto ya se hizo y ya no más. Entonces ya el balón está en sus manos, ¿cierto? Entonces ahora les corresponde a ustedes, nos corresponde a nosotros a actuar con arrepentimiento, con entrega, con humillación, venir al Señor Jesucristo, porque ya no queda más sacrificio. Lo que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y aquí hay una nota tremenda, hermanos, de este escritor. Él está recordándole algo a estos judíos. Le está diciendo: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué pasa? Muere irremisiblemente. Ese era el castigo.
Entonces dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, esto lo hace temblar a uno. Y esto le hace poner a uno la piel de gallina, ¿cierto? Uno lee esto y dice que, mejor dicho, quiere pagar escondedero porque esto es una sentencia muy grave. Bueno, pero vamos, hermanos, a mirar algo antes de entrar en consideración de los versículos, y es el estilo del escritor de esta carta. El escritor de esta carta tenía un estilo que no tiene paralelos en el Nuevo Testamento. Todos los escritores de la Biblia predicaron siempre contra los estragos del pecado y la necesidad urgente de arrepentimiento por parte de los pecadores. Pero ninguno como el escritor de la carta a los Hebreos. Este hombre poseía un sentido de horror y terror, hermanos. Horror y terror frente al pecado. Eso no le permitía expresarse con pañitos de agua tibia como muchas veces lo hacemos, ¿no? Que cuando encontramos una parte así tan terrible, una parte donde hay que decirle al pecador las cosas como son, entonces comenzamos a dar vueltas por acá y por allá y empezamos a disfrazar la palabra de Dios y a ponerle palabras bonitas y hermanos queridos, lo que hacemos es distorsionar la palabra del Señor. Pero al escritor de esta carta, eso no le permitía expresarse así de esa manera, con pañitos de agua tibia. Él predicaba directo contra los responsables de la palabra de Dios. Oiga, aquí no se le está predicando a personas que no sabían nada. Aquí él está predicando a personas conocedoras de la palabra del Señor. Personas que habían venido escuchando la palabra de Dios desde tiempo atrás. Y él estaba hablándoles de la manera, por eso él les hablaba de la manera más cruda y terrible como la que vemos acá. Él se está dirigiendo a personas que venían escuchando el mensaje de arrepentimiento y salvación desde mucho tiempo atrás. Mensaje que fue predicado por el Señor Jesucristo, por los apóstoles, por los discípulos y en todas las iglesias que hasta ese momento ya habían sido establecidas. Se había venido predicando el mensaje de arrepentimiento, el mensaje del Cristo crucificado, el Hijo de Dios que vino a la cruz, que se hizo hombre para poder llegar a la cruz y morir por nosotros los pecadores creyentes. Ese mensaje ellos lo venían escuchando desde tiempo atrás. Pero estas personas, estos hebreos, que ustedes saben que son judíos, ¿cierto? Que en este caso se les aplica esa palabra de hebreos. Judíos que ellos venían escuchando la palabra del Señor desde hacía tiempo, pero estaban dudando. O sea, es cuando uno llega, escucha la palabra, sabe qué es la palabra, sabe cuál es su responsabilidad,
que debe arrepentirse porque es un pecador perdido, pero el mundo lo atrae, el mundo lo atrapa, está enamorado del mundo, está pensando de pronto en sus negocios, está pensando en sus compromisos, está pensando en cuántas cosas y está ahí como que sí, como que no. Esta gente estaba dudando y retractándose muchas veces de su fe que una vez tuvieron en Cristo. Y eso es muy peligroso, hermanos, eso es muy peligroso. Por tanto, el mensaje para ellos tenía que ser directo, directo como lo hemos leído, con la sentencia terrible de caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. O sea que, hermanos, dice, si pecaremos, versículos 26 y 27, dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, él le estaba diciendo, tengan en cuenta que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea que una persona, como el Señor Jesucristo dijo, el que no está conmigo está contra mí. O sea, los que no están con Cristo, están contra Cristo. Entonces, hermanos, con el Señor Jesucristo no hay términos medios, no hay cristianos tibios, no hay cristianos carnales, como la doctrina que se han inventado, ¿no? Ah, es que él es un cristiano carnal, pero él es buen cristiano, pero es carnal. ¿Cómo le parece, no? Entonces inventan las doctrinas, tergiversan la palabra del Señor y entonces ya, no, pues eso es hermano querido, no, está en el mundo por allá, pero él es cristiano. Sí, él es cristiano, él está en el mundo, pero es cristiano. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado con esas cosas porque aquí nosotros vemos que las cosas con el Señor o estamos con Cristo o somos adversarios del Señor Jesucristo. Un adversario es un ¿qué? Un enemigo. Es un enemigo, ¿cierto? El Señor ha sido muy paciente, pero si ustedes quieren regresar a revolcarse en el mundo de pecado, como lo que dice en Hebreos 6, 4 al 6, que eso ya lo leímos en unos mensajes anteriores. Aquí mismo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, los versículos 4 al 6 dice, después de haber sido iluminados y haber gustado del don celestial y haber sido hechos partícipes del Espíritu Santo y haber gustado de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y ahora están retrocediendo y cayendo en la apostasía, ya no queda más esperanza. Lo que viene sobre ustedes es la ira de Dios. Hermanos queridos, ese es el Evangelio. Esa es la palabra del Señor. Ya no hay más contemplaciones, ya no hay más tiempo, ya somos responsables, ya entendimos, ya sabemos, hermanos, que Dios, de la misma manera que es un Dios de amor, es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Y nosotros tenemos, hermanos, que pues tomar una decisión. Ahí sí tenemos que tomar una decisión. Y mirar a ver dónde estamos y qué estamos haciendo. Y hacia dónde vamos y cómo estamos viviendo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿Qué es lo que hemos entendido? ¿Es que no he entendido el Evangelio hasta ahora? Porque si es una persona que hasta ahora no ha entendido el Evangelio, bueno, que el Señor le ilumine su mente. Pero si ya hemos entendido el Evangelio, no podemos estar retrocediendo. Porque de esa manera el hermano Henry trajo un mensaje muy importante hace algunos días acerca de la apostasía. Es algo muy peligroso, porque las personas empiezan a retroceder
y a caer en la apostasía. Entonces, hermanos, ya no queda más esperanza. Lo que viene sobre ellos es la ira de Dios. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En el versículo 29, ¿no? Hebreos 10, 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Hermanos queridos, pisotear al Hijo de Dios es una expresión supremamente grave. Y hay muchos que hacen eso. Y hay muchos que están haciendo eso. Y piensan que las cosas son así, suaves y que no hay problema. Pero hermanos, pensemos nomás en esa expresión. Pisotear al Hijo de Dios es una expresión muy grave. ¿Saben qué es eso? Es herir, maldecir, rechazar y menospreciar con odio el amor puro y excelso ofrecido por Cristo a nosotros pecadores desde aquella cruenta cruz. Eso es pisotear al Hijo de Dios. Hermanos, por eso es que hay que tener mucho cuidado con los que usan el versículo de Juan 3:16. Porque Juan 3:16 se presta para todo. Se presta para muchas cosas. Se presta para predicar un evangelio distorsionado. Se presta para decirle a la gente, Cristo te ama. Y entonces la gente, no, Cristo me ama, entonces estoy bien. Entonces sigo en mi pecado, sigo gozando de mi mundo, de mis cosas, porque Cristo me ama. Entonces para eso se presta Juan 3:16. Pero hermano, lo que dice Juan 3:16, aplicándolo aquí en este momento, es que de tal manera amó Dios al mundo. Esta mañana hablábamos con los hermanos de la clase. Hay dos mundos, ¿cierto? Delante de Dios hay dos clases de mundo. Dos clases de mundo. El mundo creyente y el mundo incrédulo. El mundo creyente y el mundo incrédulo. Y a ese mundo incrédulo, que son los adversarios del Señor Jesucristo, a ese mundo incrédulo, Dios no le dice, la Biblia no nos dice que Cristo te ama. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois hijos del diablo, porque las obras de vuestro Padre queréis hacer. Y en eso piensan. Y en eso se ocupan, y eso es lo que quieren. Entonces, hermano, mucho cuidado con eso, de que Cristo te ama. Y siempre hemos aprendido acá que el mensaje del Evangelio tiene dos partes, dos historias, dos mensajes muy importantes. Dos mensajes, dos noticias, ¿cierto? Una buena y una mala. Una buena y una mala. Entonces no vamos a dar la buena primero. Tenemos que dar primero la mala. ¿Y cuál es la mala? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Romanos 5:12, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que todos están muertos. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tiene que entender el Evangelio. Tiene que darse cuenta que es un hombre perdido, una mujer perdida, que necesita arrepentirse, que necesita reconocer su pecado, que necesita venir a Cristo humillado y arrepentido, pidiendo perdón y misericordia al Señor. Y no puede quedarse ahí pensando que sí, o que ya, o que mañana, o que quién sabe, o que cómo era esto, pero es que el mundo, es que me gusta, es que estoy comprometido, es que esto, hermanos queridos, esa persona tiene que mirar en qué está. Porque eso es
pisotear al Hijo de Dios, cuando comienza a retroceder, cuando comienza a adoptar otras cosas, ¿cierto? Y a creer más bien por allá en los brujos, en los hechiceros, en el espiritismo, porque muchas religiones están mezcladas con el espiritismo, que adivíneme que cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Todo el mundo quiere saber eso, ¿cierto? Todo el mundo quiere saber qué me irá a pasar mañana, qué cosas buenas irán para mi vida mañana. Entonces, por eso es que los espiritistas y los brujos estos tienen tanto éxito, porque la gente quiere saber qué será mañana. Hermano, tenga mucho cuidado con el espiritismo. Nosotros tenemos que creer en la palabra del Señor. Y el único que conoce el futuro es ¿quién? Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es el único que conoce nuestro futuro. Hay un himno muy hermoso antiguo. Nada sé sobre el futuro. Desconozco lo que habrá. Pero una sola cosa sé, que el Señor me sostendrá. Estamos seguros en las manos del Señor Jesucristo. Hermanos queridos, tenemos que creer en la palabra del Señor. Y en esto de pisotear al Hijo de Dios, hermanos, se cuenta que en los días del terror de Hitler, un hombre en Alemania fue arrestado, juzgado, torturado y arrojado a los campos de concentración. Ustedes recuerdan y conocen la historia de Hitler, ¿cierto? Muchos de ustedes saben quién fue Hitler, qué fue lo que hizo, fue el hombre más malo, uno de los hombres, ese era peor que Pablo Escobar. Por ahí así más o menos, ¿cierto? Un hombre terrible que mataba gente por montones y sobre todo judíos. Él odiaba a los judíos y mató judíos y él era una sed como de venganza contra los judíos. Y entre toda esa gente que Hitler mató, hubo un hombre. Ese hombre fue arrestado, fue juzgado, fue torturado y arrojado a los centros de concentración. Pero él resistió todo con pasmosa valentía. Su cuerpo estaba destrozado, pero su cabeza y su espíritu permanecían invencibles. Tremendo, a él le daban, lo golpeaban, le hacían de todo, le tenía que aguantar hambre, aguantar azotes, fríos, en los calabozos, terrible, torturas, todas esas cosas, pero él firme, firme. Su cabeza y su espíritu eran invencibles. Hasta que descubrió quién había dado informes contra él para que lo llevaran preso. Cuando él supo que era su propio hijo el que lo había delatado, su corazón se rompió. Su corazón se rompió en pedazos. Él resistió todo lo que le pudieron hacer. Él soportó el ataque de todos sus enemigos, pero su corazón fue destrozado por el desprecio y traición de su hijo. Hermanos queridos, porque ¿a quién quiere uno más que a un hijo? Los que tenemos hijos sabemos qué es el amor por un hijo, ¿cierto? Que nosotros estamos dispuestos a sacarnos el bocado de la boca, a hacer lo que sea para darle a nuestros hijos. Y resultar que un hijo es el que nos lanza y nos hace coger presos. ¿Y de quién? Nada menos que de las garras de Hitler. Cuando él supo eso, su corazón se rompió, porque era el hijo de su alma. Era el amor más profundo que él tenía.
Él soportó todo lo demás, pero eso no lo pudo soportar. Cuando se dio cuenta de eso, murió. Ese es el terrible motivo de la ira de Dios. Nuestro Padre, Él sacrificó a su Hijo amado, descargando sobre Él toda la furia por el pecado, como dice Isaías 53, 6 y 10, que dice: Jehová cargó en Él, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Y en el 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ese es el amor de Dios para nosotros los creyentes, que el Padre estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo por amor a nosotros los creyentes. Y lo que hizo su Hijo, el Señor Jesucristo, la palabra nos cuenta que Él se despojó de su trono de gloria y por amor a nosotros vino a pagar en la cruz por el pecado y la maldad de nosotros. Eso está escrito en Filipenses 2, 6 al 8 y dice así: el cual, siendo en forma de Dios, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que era la muerte más terrible que en ese momento existía y la que existe, yo creo, todavía. Hermanos, eso es pisotear al Hijo de Dios. Cuando una persona toma el Evangelio por juego, toma el Evangelio por un pasatiempo, cuando dice que sí lo entiende y que sí lo cree, pero que no ha tenido una humillación, que no ha venido al Señor Jesucristo para confesarse de sus pecados, reconociendo que es un pecador perdido y que está jugando con el Evangelio y que está allá y que está aquí, está pisoteando al Hijo de Dios. Está pisoteando el amor más puro que Dios nos haya dado y que nos haya demostrado el Señor en la cruz. Pero la gente en su gran mayoría no le da importancia a Dios. No le da importancia a Dios. Profesando ser creyentes, le voltean la espalda porque aman más su pecado que a Dios. ¿Cierto? Hermanos queridos, y eso es lo que dijo el Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, que dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz es Jesucristo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más el pecado que a Jesús. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Ese es el gran pecado que la gente no acepta, pero es lo que está llevando la humanidad a la condenación eterna. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice: no os engañéis. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se nos olvide eso. No se nos puede olvidar eso.
Porque mientras nosotros estamos bien, mientras tenemos salud, mientras tenemos trabajo, mientras tenemos oportunidades, mientras tenemos juventud todavía, hay muchas oportunidades, el mundo nos sonríe. Pero, hermanos queridos, nosotros muchas veces hay personas que están cerrando sus ojos y están ignorando eso. Pero el apóstol Pablo nos lo recuerda. Él dice, no os engañéis, no se engañen de que ustedes están bien. Miren su vida, miren cómo está su vida en relación con Dios. ¿Usted tiene la seguridad de haber nacido de nuevo? ¿Usted tiene la seguridad de su salvación? ¿Usted tiene la seguridad de que si en este momento muere, usted entra de una vez al cielo? ¿O usted es como algunos que dicen, no, eso lo resuelve Dios? Dios es el que sabe, yo no sé para dónde miré. No, hermanos, mucho cuidado con eso. En el versículo 28 leemos la siguiente sentencia. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué pasa? Muere irremisiblemente. Eso era la ley para los judíos allá en el Antiguo Testamento. Esa era la ley para los judíos. O sea, era una sentencia de muerte. Si violaba la ley de Moisés, imagínense, solamente por violar la ley de Moisés. Esta es la referencia directa a la ley del Antiguo Testamento. Estos hebreos sabían perfectamente cómo era el castigo establecido por Dios para los que violaban la ley de Moisés, la cual no era otra cosa sino la pena de muerte. Todos aquellos que se iban tras de dioses falsos para rendirles culto y adorarlos, estaban sentenciados a muerte. Eso estaba en la ley. Eso estaba en la ley. Y hermano, esa es la sentencia que se les está advirtiendo a estos hebreos. Ese es el tono de la carta a los hebreos. Ese es el mensaje para los hebreos. En esas condiciones estaban los hebreos estos que estamos estudiando. Por eso estas expresiones son tan directas, son tan fuertes. El escritor inspirado por el Espíritu Santo les está diciendo, pongan cuidado, pongan mucho cuidado, porque el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. ¿Cuánto más castigo creéis que tendrá el que pisoteare al Hijo de Dios? Si eso era tan terrible, hermano, si era tan terrible el hecho de violar la ley de Moisés, que se pagaba con la muerte, ¿con qué la pagará una persona si pisotea al Hijo de Dios? ¿Cómo pagará una persona que está siempre coqueteándole a Dios y coqueteándole al mundo? Con un pie en el mundo y con el otro pie aquí, trata en la iglesia o así. Eso, hermanos, es muy terrible. Esas son cosas de las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque estos hebreos eran hebreos incrédulos. Pues si por violar la ley de Moisés eran llevados a la muerte, ¿cuánto mayor castigo merecerán los que pisotearen al Hijo de Dios? Vamos a esa cita en Deuteronomio, hermanos, para que veamos Deuteronomio capítulo 17, leemos los versículos 2 al 7, y allí encontramos esa ley terrible que había para los judíos. Deuteronomio 17, 2 al 7. Ya estamos, ¿cierto? Dice, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da,
hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Es que el Señor ha prohibido, hermano, el Señor tiene sus prohibiciones en su palabra. Nosotros sabemos qué debemos hacer, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Eso está muy claro en la palabra del Señor y ellos lo sabían, ¿cierto? Dice lo cual yo he prohibido. Y te fuere dado aviso y después que oyeres, hubiere indagado bien la cosa y la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás y así morirá. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si eso lo tuviéramos en Colombia, no estaríamos como estamos, hermanos. ¿Sí? ¿Sí o no? Si eso lo tuviéramos en Colombia, hermano, la pena de muerte es bíblica. Ahí la estamos viendo. La pena de muerte es bíblica, pero aquí hay una cantidad de alcahuetería, hermanos, que hay personas que tienen 25 y 30 entradas y salidas de la cárcel. Esa es una burla, ¿cierto? Ese es un juego, esa es una alcahuetería con nuestras leyes, con nuestras autoridades. Pero el Señor estableció la pena de muerte y por eso dice acá, así quitarás el mal de en medio de ti. Es de la única manera que un país puede tener paz. Pero como todos tienen rabo de paja, entonces no lo hace, ¿cierto? Entonces, claro, si de pronto aplican la pena de muerte, los primeros que tienen que ir al paredón son ellos, ¿cierto? Los primeros que tienen que ir al paredón son ellos, porque ellos tienen rabo de paja, ellos son los que más cosas graves han cometido, los más ladrones, los más mentirosos y los más asesinos. Entonces, hermanos queridos, pero mire que Dios ordenó esto a su pueblo para limpiar el pueblo, porque la cosa con el ser humano es muy difícil, hermanos. Esta ley fue dada al pueblo judío desde antes de entrar a tomar posesión de la tierra prometida, para mantener el pueblo limpio de apostasía y de todo pecado, y para que el temor de Dios estuviera siempre delante de ellos. ¿Se recuerdan de Éxodo 19? Yo siempre lo cito cada que vengo aquí a predicar. ¿Se recuerdan, hermanos, que el pueblo le dijo a Moisés, hable usted con Dios, pero nosotros no queremos hablar con Dios? Porque es terrible estar uno en la presencia de Dios, hermanos. Pero Moisés les dijo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que el temor de Dios esté con vosotros, para que no pequéis. ¿Qué es lo que hace que el hombre no peque? El temor de Dios. El temor de Dios. Porque los mismos cristianos somos tentados. Los mismos cristianos somos tentados, hermanos. Seguimos viviendo en este cuerpo carnal y en medio de este mundo terrible, pecaminoso, hermanos. Y los mismos cristianos somos tentados. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener el temor de Dios siempre con nosotros. Siempre con nosotros, hermano. El Señor ha venido para que el temor de Dios esté con vosotros, para que no pequéis. Para que no pequéis. Bueno, así que ellos sabían a qué atenerse. Y el autor de esta carta, como buen judío,
tenía gran terror y conocía bien las consecuencias del pecado de la incredulidad. Él sabía que los creyentes debían ser fieles a Dios, pues de lo contrario serían una amenaza para la iglesia del Señor. Los creyentes mediocres o falsos creyentes. Esos creyentes que están por ahí en las iglesias y que están poniendo cara de santos el domingo, pero que entre semanas son el diablo, ¿cierto? Son peores que el diablo y se comportan peor que el diablo. Esos creyentes son una amenaza para la iglesia de Cristo. Y eso lo sabía el escritor de esta carta. Por lo tanto, les habla de manera directa y sin contemplaciones. Así que ninguno debe olvidar la palabra del Señor que dice. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mía es la venganza. Yo daré el pago. Dice el Señor. Y como si de pronto alguno no entendió, Él lo repite. Él lo dice otra vez. El Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Y el escritor de la carta, en este caso, en este versículo 31, cierra este mensaje con esta expresión. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermanos queridos, nosotros hemos de irnos hoy de aquí con esa palabra aquí, en nuestra mente. Y estarle pidiendo siempre al Señor que el temor de Dios esté siempre con nosotros. Que el temor de Dios me acompañe para que no peque. Porque ya fuimos salvados. Ya fuimos hechos nuevas criaturas. Pero está el pecado ahí todavía. El pecado está ahí todavía. Las tentaciones están ahí. Las malas palabras, las oportunidades, todas las cosas están ahí, se presentan. Y como tenemos que vivir en medio de una generación maligna y perversa, que son nuestros amos, que son nuestros jefes, que son las personas con las cuales tenemos que lidiar todos los días, obedecerles inclusive, ¿cierto? Pero la palabra de Dios dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que seáis como una luz que alumbra en medio de una generación maligna y perversa. Ahí nos ha tocado vivir. Ahí nos ha tocado vivir. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Y nosotros somos los hijos de Dios. Y nosotros hemos sido llamados. Y hemos sido escogidos. Los que ya hemos venido al Señor, sabemos que hemos sido escogidos. Pero las tentaciones están ahí. Las tentaciones están ahí. Entonces, hermano, por eso nosotros debemos de prestarle mucha atención. Nosotros debemos estar siempre pidiéndole al Señor que el Señor nos acompañe a cada paso que damos. A cada paso que damos. Porque ahí están los negocios, ahí están los compromisos, ahí están los amigos, ahí están los vecinos, ahí están los parientes que todavía están muertos en sus delitos y pecados. Y en medio de ellos tenemos nosotros que andar todos los días. Entonces nosotros necesitamos hacer lo que Pablo dijo, orad sin cesar. Orad sin cesar. Para donde quiera que vayamos, vayamos orando y pidiéndole al Señor que su temor esté con nosotros, para que no pequemos. Oremos, hermano. Señor, esta palabra que tú nos has dado hoy es directa, pero es tu palabra, Señor, que tú la has inspirado de esta manera a este gran hombre y nos ha quedado para advertencia,
nos ha quedado para que nosotros recordemos, para que nosotros sepamos cómo andar en este mundo, para que nosotros sepamos cómo comportarnos. Señor, gracias por esta palabra y gracias por los hermanos y las hermanas y todas las personas que en el día de hoy están presentes o están escuchando. Ayúdanos, bendito Señor, porque la tarea que tenemos por delante es una tarea muy grande. Es una tarea de gran responsabilidad, de gran responsabilidad. Por lo tanto, necesitamos tu ayuda, tu dirección, Padre Santísimo, para que nosotros sigamos adelante. Porque somos la iglesia de Cristo y es la iglesia a la que el Señor Jesucristo va a venir a levantar, a llevar para su gloria. Te esperamos, Señor, pero mientras tanto, ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a escuchar un himno, hermanos, muy hermoso. Mi vida y por ti, mi vida y por ti, y luego he decidido seguir a Cristo. Sí, ya.